David y el príncipe cojo. El núcleo de esta lección es el amor entre Jonatán y David. Para mantener la amistad con Jonatán, David trató bien al hijo de Jonatán, Mefiboset. A través de la relación entre Jonatán y David, y también entre David y Mefiboset, podemos saber el amor de Dios, el amor de Jesús hacia nosotros. Vamos a ver el impreso. Leamos la primera página. Después de vencer a Goliat en la batalla, David fue conocido por muchas personas y vivió fielmente creyendo en Dios. Saúl le prestó atención y David compartió la amistad profunda con Jonatán, el hijo de Saúl, mientras vivía en el palacio real. Sin embargo, David tenía que huir de la intimidación y la amenaza de la muerte de Saúl, que fue abandonado por Dios por la causa de su soberbia, y al fin y al cabo murió Saúl y David fue el rey. El rey David podía vengarse de la familia de Saúl por todo lo que tenía que sufrir por él, pero no lo hizo y en cambio pensó profundamente en la promesa con su mejor amigo Jonatán. Por lo tanto, David, que fue amado, el aspecto de David que fue amado por Jonatán, puede ser el aspecto de nosotros que recibimos el amor de Dios. Jonatán era el hijo del rey y le dio todo a David. Esto es el aspecto de Jesús. Es decir, David que recibió el amor de Jonatán puede ser el aspecto de cristiano que recibió el amor de Dios. Como David trató bien al hijo de Jonatán, nosotros que sabemos el amor de Dios, amamos a otra alma a través de nuestra vida cristiana. En esta parte explica la relación entre Jonatán y David y cómo David trató al hijo de Jonatán. En esta lección podemos aprender el amor generoso de Jonatán. Y David que recibió su amor ama al hijo de Jonatán. Esto es el aspecto de nosotros que hemos recibido el amor de Dios y podemos amar a otras personas. Número 1. David que se acuerda de la promesa con Jonatán. David no era una persona que se olvida de su promesa anterior después de ser un rey. Él quería mostrar misericordia de Dios por amor de Jonatán. Segundo de Samuel capítulo 9 versículo 7, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. David dio el amor que Dios le había dado, no es que le dio algo que antes no tenía, le dio lo que había recibido. Sabemos bien de que la gracia y el amor que mostramos no salen de nosotros. Estamos llenos de pecaminosidad, estamos acostumbrados a maldad. Sí, éramos así. El instinto natural no puede amar a otras personas, solo se ama a sí mismo. Ir contra la naturaleza y amar a otra persona se necesita el esfuerzo. Se puede dar después de recibir. Por eso es bastante difícil amar a otra persona. Amar sin cesar, seguidamente, continuamente, eso es el amor. Pero después de recibir el amor de Cristo, ya podíamos practicar bondad y amar sinceramente. Como que tenemos el amor que hemos recibido, recordando ese amor, podemos dar el amor. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu,
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amar de corazón puro es el amor sincero. Pero en la iglesia existen ciertas personas que no nos caen bien, también los que odiamos sin tener cierta razón. Pues una vez fui a la reunión de distrito y un hermano dio testimonio. Era hermano que recibió la salvación hace 2 años y él dijo, ¿por qué los salvos, los santos en la iglesia comportan así mal? Así se quejó diciendo que existen cristianos que no hacen bien. Ciertamente existen varios tipos de personas entre los salvos también. Dios permitió a esos hermanos en la iglesia para darnos una oportunidad. Pues si todos mejoran su personalidad, su carácter justo después de recibir la salvación, entonces no nos costaría hacer nada al hacerlo bien. Aunque existan los que tienen defectos, Dios los permitió también para darnos una oportunidad, para que podamos obtener el galardón. No habrá galardón si amamos a los que nos caen bien. Tenemos que amar a los que se cuestan, eso sería el galardón. Como David que se acordó de la promesa con Jonatán, tenemos que pensar también si realmente nos acordamos del voto con Dios. Pues no hasta el voto, sino lo que sucede en nuestro corazón. Lo tenemos que hacer en frente de Dios. En la primera de Juan capítulo 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor. Sí, en el amor no hay temor. Cuando experimentamos el amor perfecto, nos vendrá la eterna redención. En otra palabra, cuando predicamos el Evangelio, el corazón de amor es más grande que el temor. La palabra dice que en el amor no hay temor, pero si tenemos cierto temor cuando predicamos, entonces hacemos que el amor que hemos recibido sea pequeño. En ese momento tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperar el primer amor para predicar con un corazón puro. Sin hacer voto a Dios, pues lo sabemos naturalmente. Número 2. Mefiboset que recibió la bendición de David. Es nosotros que hemos recibido la bendición de Jesús. Ese Mefiboset que recibió la bendición de David tenía el temor. Él sabía de su situación, su posición actual, por eso tenía temor. Y era impotente, que no podía hacer nada. Tenía temor y la escasez. Este aspecto de Mefiboset es el aspecto de nosotros antes de recibir la salvación. Tenía temor. A lo mejor Mefiboset quería evitar del rey temeroso y se escondió. No sabía la intención de David, solo le temía. Los pecadores también, Era también nuestro aspecto. Y también era pobre. No sabemos carnalmente, pero espiritualmente él era pobre. Los que se han alejado de Dios como Caín, Caín se alejó sin ponerse la túnica de piel como Adán. Y los descendientes de Caín que no sabían de Dios, pues vivieron bien, ¿verdad? Prosperaron ellos, pero eran pobres interiormente.
desde el punto de vista de Dios, son pobres. Los ricos ante Dios son los afligidos, los pobres en espíritu. Aparentemente eran ricos carnalmente, pero espiritualmente eran muy pobres ante Dios. Por eso finalmente ellos, los descendientes de Caín, no eran pobres en espíritu, por eso todos murieron en la época de Noé. Ser pobres en espíritu es el estado de alma perdida. Dios dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y realmente si uno es rico carnalmente, su espíritu no es pobre. Por lo tanto, ante Dios, ser pobre es lo bueno. Si no tiene éxito económicamente o carnalmente en este mundo, pero si es contrito de espíritu o pobre en espíritu, entonces esto es lo bueno ante Dios. Era impotente, era lisiado de los pies. Estaba en una posición en que no podía alcanzar al rey. En esa situación recibió la bendición de David. Eso es el aspecto de nosotros. Los que no han recibido la salvación no podían hacer nada para Dios. Eran impotentes e incapaces. Todo el poder que está en nosotros viene de Dios. Mefiboset era hijo de la familia de enemigo. Por eso no mereció recibir la bendición de David. Pero gracias a la promesa con Jonatán podía comer a la mesa del rey. Este aspecto de Mefiboset que recibió la gracia nos muestra el aspecto de pecadores que se alejan de Dios desde que nacieron. Por la promesa entre David y Jonatán, Mefiboset recibió bendiciones. Esto es nuestro aspecto. Pues Dios tuvo un plan hace mucho tiempo hacia nosotros. ¿Cuál es ese plan? Dar su bendición a los hombres y llevarles al cielo. Nuestra vida era una continuación del paso lleno de maldad. Dios nos amó a nosotros y vino a esta tierra y para salvarnos se sacrificó. Después de ser rey, David hizo que Mefiboset, que era miserable, estuviera cerca del rey. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros a través de su comportamiento, y David también. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Salmos 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es hermoso ante Dios habitar los hermanos juntos en armonía. No solamente habitar juntos, sino habitar juntos en armonía. A Dios la comunión entre hermanos le es agradable, porque los hermanos habitan juntos en armonía en la comunión, siendo unánimes, tener el mismo espíritu en la iglesia. Esto es agradable a Dios. Si uno predica sin habitar juntos en armonía, esto no sería agradable a Dios.
Por eso es muy importante ser uno, compartiendo comunión con los hermanos. David cuidó a Mefiboset con todo su corazón. ¿Por qué? Por la promesa de Jonatán, por el amor, por la amistad. Es decir, nosotros también podemos amarnos los unos a los otros, aun con los hermanos que no nos caen bien, pensando en la gracia de Dios. Y para nosotros lo más importante es predicar a las almas perdidas. Número 3. Como Jesús nos amó, tenemos que amarnos los unos a los otros. Como David se acordó de Jonatán y buscó a su hijo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Tenemos que pensar de esta voluntad del Señor y usar nuestro tiempo y esfuerzo para buscar las almas perdidas. Además, como David amó a Mefiboset y compartió la comunión con él, tenemos que salvar a las almas perdidas y amarles y compartir la comunión con ellos. El amor más grande en este mundo es el amor de Cristo hacia los pecadores perdidos. Nosotros hemos recibido este amor. Los que han recibido este amor tienen que comportar como personas que han recibido el amor. ¿Cuál es el mandamiento más grande de Dios? Primero, amarás al Señor tu Dios, y el otro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento de Dios. Los 10 mandamientos y 613 mandamientos en el Antiguo Testamento y 1501 mandamientos en el Nuevo Testamento. Guardar todo este mandamiento sería imposible, pero si uno guarda los dos, amar a Dios y amar a su prójimo, entonces ese guarda todo el mandamiento. Busquemos San Juan capítulo 13, versículo 14. San Juan capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado. Es decir, los discípulos de Jesús le llamaron Señor y el Maestro. Yo, siendo vuestro Señor y Maestro, he lavado vuestros pies. No es fácil hacer esto, así que vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros como yo. El Creador de este universo lavó los pies sucios de su criatura. Se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 1 sale esto. Era Dios que vino a este mundo tomando la forma de siervo. Ese Señor nos dice, amaos los unos a los otros. San Juan 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como que hemos recibido el amor, vamos a compartirlo. Si cae bolsa de pan cada día enfrente de mi casa, todos los días cae pan del cielo. Entonces, no sería difícil compartir un pan con mis vecinos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mañana también cae otra bolsa de pan. Asimismo, hemos recibido el gran amor. Vamos a compartir una parte de ese gran amor con nosotros. Primero con los hermanos, hermanas en la iglesia y luego con los gentiles. Esto es servir al Señor, servir a los hermanos. Y predicar es la expresión de amar a las almas perdidas. El amor más grande hacia las almas perdidas sería la predicación. No deberíamos ser perezosos en predicar. Para este ministerio permanecemos en esta tierra. Cierto, ¿verdad? Los cristianos permanecen en esta tierra para predicar y para amar a los hermanos. Y si un cristiano no hace los dos, no le queda ninguna razón para él, para quedar en esta tierra. No le merece. Hechos 5:42.
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Las iglesias primitivas hicieron así. ¿Alguna vez ustedes han escuchado de la iglesia Saddleback? Pues se dice que era excelente, una iglesia muy excelente. Pero si esa iglesia es buena, nuestra iglesia es sobresaliente. ¿Cuántos santos hay en nuestra iglesia? Dentro de corto de plazo se han aumentado el número de los santos en nuestra iglesia. Pastor Rick Warren es muy conocido por todo el mundo de la iglesia Saddleback, pero si consideramos la historia de nuestra iglesia es mucho más excelente. La iglesia de la misión de la palabra de vida es la iglesia muy cierta. Dios está con nosotros. Por eso estoy muy agradecido. Entre muchas iglesias que existen, hemos recibido la salvación en la iglesia central de Seúl. Somos muy bienaventurados. Somos muy felices, estamos rodeados de la felicidad, que no entendemos cuántos somos felices. A veces, pues quiero enviar a los estudiantes de la escuela dominical a otra región, a Mongolia o a Kirguistán, a lo mejor. Si regresan ellos, pues el punto de vista de ellos cambiará totalmente. Existen hermanos que piensan que es difícil guardar la fe aquí, pero realmente aquí es el mejor lugar para la vida cristiana. Las iglesias en otras regiones dicen que más santos vienen los miércoles que los domingos. ¿Por qué? Porque los miércoles ellos escuchan la palabra del domingo de la iglesia central de Seúl. Así ellos aman la palabra. Realmente nosotros estamos sometidos en el mar de palabra. Estamos en una condición muy buena para la vida cristiana, pero muchos no hacen bien. No hacen lo mejor posible, no se esfuerzan. Creo que los que guardan su fe en las condiciones difíciles tendrán más galardón en el cielo. Y la condición de nuestro espíritu no es buena, creo yo. Espero que este año nos esforcemos un poco más y hacer todo lo mejor para servir a los santos, a Dios y para predicar. Número 4. La fe de Mefiboseth. Aquí dice, creyó en la palabra que le había dicho y tomó la actitud de ser humilde y fue aceptado. Y por el resultado fue tratado como heredero. Era la apariencia de nosotros antes de recibir la salvación. Creyó en la palabra que le había dicho. Por lo tanto, respondió a la llamada y mostró su fe. Se entregó a sí mismo a David. Señor, vino a esta tierra y llamó a los hombres. Cuando creemos en la verdad del Evangelio, confirmamos la confianza. Sí, tenemos que creer lo que es predicado. La fe es por el oír. Número 2. Tomó la actitud de ser humilde. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Es muy justo hacer así. Él dijo que él sí mismo era un perro muerto, dice
segundo de Samuel capítulo 9 versículo 8, confesó que era un perro muerto, era muy humilde. Y también eso es la verdad. ¿Qué significa la humildad? La humildad no es despreciar a sí mismo. Por ejemplo, un niño que tiene la IQ, coeficiente intelectual, de 150, dice a sus compañeros de clase que no obtienen buenas notas. Y ese niño dice: yo soy estúpido, que no puedo acordarme ni 2 libros de diccionario. La palabra de este niño no es la humildad, es la actitud de enfadar a los otros. Asimismo, si una mujer muy hermosa se acerca a las mujeres que no son tan guapas y dice: pues esta parte de mi cara es muy fea, también la palabra de esa mujer también enfada a las otras. La debilidad es algo que no cambia aún se esfuerza. Todos tienen su debilidad. Desde cuando era niño, mi debilidad eran los ojos. Tengo muy mal la vista. Algunos se burlaban de mi vista. Y desde entonces siempre era mi herida. Si mis tíos o mis tías dicen: ¿por qué tú tienes tanta mala vista? Entonces sufría la herida mental. Soy adulto, pero todavía me es una herida. Cuando hago consultas con los hermanos también, no puedo mirar a los ojos de otra persona. ¿Por qué? Porque tengo muy baja confianza. Es mi desventaja. Entonces, la humildad es confesar su debilidad. Eso es. Cuando un hermano da testimonio y habla de su desventaja, ese testimonio nos conmueve. Y Mefiboset era muy sincero, sabía bien de su estado y lo reconoció, ¿verdad? Tenía corazón humilde. Siendo aún pecadores significa reconocer de ser pecador. Esto es la humildad. Despreciar a sí mismo no es ser humilde. Segunda de Corintios 5:15 dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos dio gran bendición para que vivamos una vida nueva. Ya no deberíamos ser siervos de pecado, tenemos que cortar la prisión. Estamos atados de la cuerda que se llama pecado, nos lleva a ese pecado. Y Dios dice que corte esa cuerda. No vivir como siervo de pecado jamás. ¿Por qué? Para ser siervo de justicia. Si intentamos de hacer lo bueno siempre, entonces somos atados de la cuerda de justicia. Eso es ser siervo de justicia. Entonces, ¿cuál es lo que Dios quiere de nosotros? Cambiar nuestra vida. Si un hermano recitó 10 versículos, pero aplica solo 2 versículos en su vida, entonces ese hermano solo sabe 2 versículos, no más. Saber no es saber todo. Tiene que aplicarlo. Esto es importante. Si uno sabe 100 cosas, pero no puede aplicar ni una, entonces es la vanidad. Un nutriólogo, digamos, un nutricionista, sabe bien la teoría, pero si no lo aplica, entonces él también puede sufrir de desnutrición. Asimismo, existen muchos cristianos que saben mucha palabra, pero no lo aplican. Es la vanidad, no saben nada de la palabra. Es conocimiento pobre. Así que saber realmente significa aplicar. No es necesario saber muchas cosas. Es importante saber hasta que podamos aplicarlo. Si un hermano no sabe bien de la palabra, pero ama sinceramente a otro hermano, obedece a Dios, esto es lo mejor, saber sinceramente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
¿Cuál es lo que conocemos, lo que tenemos experiencia? Saber cuál es lo que hizo Jesucristo para mí. Es lo cierto, eso es saber. Número 3. Fue aceptado. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Creo esa palabra. Dios que nos invita, nos recibe sin falta. San Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenemos que ir y ya está, porque Cristo es misericordioso, abundante de bendición. Aunque nuestro pecado es grande, Dios lo puede perdonar todo. Mefiboset fue aceptado. Si lo rechazó, no obtuvo la bendición. Pero finalmente fue tratado como el hijo de David. Mefiboset comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Aunque era lisiado de los pies, podía seguir comiendo a la mesa del rey, es decir, él fue tratado como su propio hijo, igual como otros hijos de David. Al fin, los defectos de Mefiboset fueron cubiertos por amor. ¿Qué podrán hacer otros si el rey le ama? Romanos 14 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? No importa nada si el rey le ama. Y Dios nos reconoció. Así que entre hermanos, hermanas, no hay nada que decir. El rey le amó, le reconoció. Es el hermano, hermana que Dios reconoció. Así que desde mi parte no hay nada que juzgar. Dios reprendió: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Número 5. Fue heredero. Y le dijo David: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Dio promesa. Mefiboset llegó a la abundancia desde la pobreza por la gracia del rey. Nosotros también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es la vida cristiana excelente? No nos esforzamos para lo visible, nos esforzamos para lo invisible, para el galardón. Tenemos el amor que hemos recibido, así que lo tenemos que compartir también. Seguramente el Señor va a decir: ¿cuál es lo que hiciste para lo que yo te he dado? ¿Lo has usado para mí o para ti? Tenemos que contemplarlo. ¿Existe lo mío? No, ¿verdad? Con lo que Dios me dio, pues lo he usado para mí o para mi Señor. Y Dios cuenta todo eso, dice la Biblia. No sabemos hasta cuándo podemos vivir, pero sabemos que el Señor viene dentro de poco. Creo que vivir el resto de nuestra vida con lo que Dios nos ha dado para Dios, esto sería una vida apta. Si no soy cristiano no importa nada, pero el problema es que mi posición, nuestra posición, el Estado es cristiano. Así que tenemos que vivir como cristianos. Es la vida cristiana excelente. Como Jesucristo vino a este mundo para servir, nosotros también debemos servir. Hemos verificado el amor, ya lo tenemos que predicar. Hemos recibido y ya vamos a compartirlo. Es lo que tenemos que hacer ahora. Hemos recibido la salvación gratuitamente por la gracia de Dios. El don es muy grande, así que vivimos con el corazón agradecido. Esto es la vida cristiana. A través de esta lección hemos visto la amistad, el amor entre Jonatán y David. Jonatán era príncipe, pero dio todo para su amigo David. Esto también significa que Jesús sacrificó todo, dio todo a nosotros. Como David amó a Mefiboset con el amor que ha recibido, nosotros también tenemos que amar
a otras personas. Existen muchas aflicciones, las dificultades en nuestra vida, pero pensando en el amor más grande podemos vencerlo. Oremos y terminemos. Dios Padre abundante de amor y misericordia, te damos gracias. El amor que nos diste es tan grande y glorioso. Ayúdanos para que podamos compartir ese amor a los que todavía no han recibido la salvación. Ayúdanos para que podamos ser más valientes para predicar. Y también danos la ayuda para compartir ese amor con los hermanos. Sobre todo, guíanos para que podamos cuidar y servir a las almas jóvenes ante nosotros, para que podamos enseñarles cuán feliz es permanecer en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Ayúdanos para que con todo lo que Dios nos dio, vivamos para Dios, no para nosotros mismos. Gracias por permitirnos el tiempo y poder para vivir para ti. El resto de nuestro día está en tu mano. Ayúdanos para que podamos mostrar tu gran poder a través de nuestra vida. Úsanos más para cumplir tu voluntad. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.